31 al 43. Libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 31 al 43. Vamos a ponerlos de pie. Vamos a leerlo de forma alternada, varones primero y luego las damas, y así nos unimos hasta el final. Hechos 9, versículos del 31 al 43. Dice así: Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, exhortando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate ya de tu cama. Y enseguida se levantó. Y le dieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta andaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Amén. Respondamos con el himno 192, las huestes del rey. Himno 192. De la parte número 9 del himnario, el culto y sus sacramentos, himno 192, las huestes del rey, en el año de 1916, escrita por Adam Heiber. Sí. Mas vive por siempre en la eternidad.
Hechos, en el versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. El título del sermón de esta tarde: Ana Reinhardt, la Dorcas de Zúrich. La Dorcas de Zúrich. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es de la serie de este mes, Mujeres de la Reforma. Escuchemos el mensaje que tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Vamos a abrir las escrituras nuevamente en Hechos, el pasaje que acabamos de leer. Hechos 9. Y quiero concentrarme en ese versículo 36. No que todo lo demás no sea importante. La exposición de hoy no es sobre el libro de los Hechos, sino de la providencia de Dios en su iglesia. Hechos capítulo 9, versículo 36. ¿Juntos? Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, una vez más estamos en este lugar congregados, primeramente con el propósito de proclamar tu gloriosa majestad. También, Señor, de dar testimonio de que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre, que tú eres, Señor, la prioridad en nuestras vidas. Y por eso estamos en este lugar. Queremos que el mundo lo sepa, que te amamos, porque tú nos amaste primero. Señor, también estamos aquí porque sabemos que somos, Señor, los portadores, somos los profetas, reyes y sacerdotes, como nos hizo el Señor Jesucristo. Y queremos, Señor, proclamar también tu gloriosa voluntad expresada a través de las Escrituras. Queremos decirle al mundo lo que tú quieres que sepa y cómo debemos conducirnos según tu voluntad. Señor, pero también queremos pedirte la intervención de tu Espíritu Santo para que abra nuestros corazones, Señor. Que nuestros corazones sean dúctiles, maleables, sensibles a tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones, como lo hizo, Señor, con Lidia, cuando tu siervo predicaba y mientras éste proclamaba tu poderoso mensaje. El Espíritu Santo hacía la obra en Lidia, de tal manera, Señor, que tu palabra llegó hasta su corazón y transformó su vida. Quisiéramos ser no oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Señor, prepara nuestros corazones para recibir con mansedumbre, para recibir, Señor, tu voluntad, con un solo deseo, Señor, de parecernos cada día más y más a tu Hijo Jesucristo. De parecernos más a ti, porque somos imagen tuya, imagen de Dios. En Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, pues sí, hermanos, hay muchas controversias entre los temas de esta época. No me sorprende que sea esta polémica surgida de nuestros hermanos evangelicalistas o de otros movimientos. Lo que sí sorprende, y por qué no decirlo hasta entristece, es que esto mismo surja de iglesias reformadas. Esta misma posición surja de iglesias presbiterianas. Hay muchos motivos para hablar de estos hombres, o como dije en la oración, de la providencia de Dios para con su iglesia.
cómo el Señor en su misericordia por su iglesia la habitualló. De hombres y mujeres que los sacaran del camino, de las sendas por las que se habían desviado, para traerlos nuevamente a las sendas antiguas. Hemos citado una serie de pasajes. Honrosa es a Jehová la muerte de sus santos. Apocalipsis, por ejemplo, ¿sí? Bienaventurados los que mueren en el Señor, se van con Él, pero sus obras continúan. Pero hay otro pasaje también por ahí, que la Escritura en el Nuevo Testamento encontramos, dice, honrad a los que los presiden. Es decir, aquellos que fueron ejemplo para nosotros, aquellos que son ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos a quien imitar. Pablo decía, sed imitadores de mí, De Cristo. como yo de Cristo. ¿Sí? Entonces, si nuestros hijos y nuestras hijas no tienen modelos, no tienen ejemplos, pues ¿a quiénes van a imitar? Entonces, esto tienen que saberlo nuestros hijos, tienen que saberlo nuestras hijas. Padres de familia, nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Los primeros maestros de nuestros hijos somos nosotros. Y mucho tenemos que enseñarles. No solamente con las escrituras y las doctrinas emanadas de nuestros catecismos, fundamentadas en el testimonio de las escrituras, sino además con nuestro ejemplo, con nuestra vida, con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que decimos. Toda nuestra vida es un libro abierto. Y si nuestros hijos o nuestras hijas se desvían, que no sea por nosotros, que no sea por el ejemplo de nosotros, sino por la presión y la fuerza que viene de fuera. Hemos hablado de algunas mujeres, y no porque sean las únicas, pero es un poco espacio el que tenemos, hermanos. Y hemos hablado, y estaremos hablando en esta ocasión, de esposas, de hermanas que fueron esposas de pastores. Pero no precisamente porque fueran esposas de pastores, estamos reluciendo su ministerio. Y no fueron las únicas. El punto es que fueron el primer foco de atención. Pero en la estela histórica de la Reforma hay otras hermanas, hay otros hermanos también. Pero pues tenemos que ir despacio. Hoy, como fue anunciado, hablamos de Ana Reinhardt, la Dorcas de Zúrich. Y no es que Borak, de quien hablamos hace 8 días, o Reinhardt, de quien hablaremos hoy, hayan descubierto el hilo negro, sino simplemente que la iglesia estaba volviendo a las escrituras y estaba viendo cómo nos habíamos alejado como iglesia de la dirección que nos dan las escrituras. Ana Reinhardt no inventó lo que estaba haciendo, sino simplemente tomó modelo de la iglesia apostólica. Como otros pasajes que podríamos citar, del versículo 36 del nuevo, nos devela a una mujer de la iglesia apostólica, Tabita, o Dorcas, o en español, Gacelita. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Era discípula de Cristo, aprendía de Cristo, vivía como Cristo. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas. Recuerden la palabra limosna, del griego limusín, ofrenda especialmente separada y dedicada para ayudar a los pobres. Ese es el significado de limosnas. Hoy está muy perdido ese término. Y lo que queremos hacer resaltar en este periodo es recordar a la iglesia de Jesucristo que las mujeres de la iglesia en tiempos de la Reforma
han sido un elemento importante en su historia. Así como Débora y Esther, o las Marías del Nuevo Testamento, ayudaron a entretejer la historia de la Biblia, así también las mujeres de la Iglesia Reformada han ayudado a hacer que su historia, la historia de la Reforma, sea una historia grandiosa. Anna Reinhardt, originaria de Suiza, es una de las tantas mujeres cristianas, y digo es, no fue, es, porque está en la presencia del Señor. Es una de tantas mujeres cristianas que han ennoblecido la historia de la Reforma. Ana nació aproximadamente por el año 1487. No hay registros ni del día de su nacimiento ni de su niñez. Se dice que alrededor de sus 24 años de edad se casó con un joven aristócrata llamado John Meyer von Knau. Los Knau eran de las familias aristocráticas más antiguas de Zúrich o Zúrich. El padre de John Meyer, ahora esposo de Ana, quería que su hijo llegara a ocupar la misma posición aristocrática que él, y escogió que fuera la esposa de su hijo una dama de la aristocracia austriaca. El ego de los padres. Yo también aquí escuché a un hermano presbiteriano que le decía a sus hijos: hay que mejorar la raza, ¿sí? Y entonces cuando teníamos por aquí contacto con alguna americana, con alguna canadiense, pues era su dicho luego, hay que mejorar la raza. Digo, se nos olvida nuestro papel de padres, hermanos. El joven Meyer, estoy hablando de hace más de 400 años, rechazó la propuesta de su padre y le dijo que prefería casarse con una joven de Zúrich o Zúrich. Todavía no conocía a Ana, ¿sí? Pero sí quería dejar claro, como decimos en México, hay que consumir lo que el país produce. Bueno, que prefería de su nación, de su pueblo. Conoció por ese entonces a Anna Reinhardt y se casaron secretamente en una iglesia del cantón de Zúrich. Todavía Zúrich no había sido convertida al Evangelio de la Reforma. Estamos hablando todavía de tiempos papistas. Pero ya comenzaban a llegar predicadores ahí. Cuando el padre de John Meyer descubrió el matrimonio de su hijo, lo desheredó, dejando como heredera de su fortuna a su segunda esposa. El hijo, en 1511, tuvo que vérselas para traer dinero a casa. Y en una de esas desesperaciones se unió al ejército suizo. Y en aquel entonces, acuérdense que las cruzadas eran la novedad, y participó en varias. En la última de esas incursiones, como militar de los ejércitos suizos, regresó a su país después de haber luchado en Italia contra Francia y otras campañas. Regresó a casa gravemente enfermo.
Porque no necesariamente un soldado en el campo de batalla muere por una bala o por una bayoneta. Surgen enfermedades, intoxicaciones, en fin, son muchos los peligros a los que se ven en el campo de batalla. De manera que regresó muy enfermo, no duró mucho, unos meses, y su joven esposo de Ana murió, dejándola con 3 niños, un hijo y 2 hijas. Gerald, el hijo, quien forma parte también de entre los líderes de aquí de Zúrich, poco mencionado por supuesto. Esta repentina entrada en la viudez forzó a Ana a cuidar de su familia con sus propios recursos. Luchó mucho para sacar adelante a su familia y educar a sus hijos. Hoy, como hace 400 años, pues hay todavía muchos ejemplos de estos, de madres que tienen que sacar a sus hijos adelante. Pero Dios no la había olvidado. Él estaba tejiendo la historia. Por esas fechas llegó a Zúrich un cierto predicador, en aquel entonces también joven, Ulrico Zwinglio. Venía de cuando en cuando a predicar a la ciudad. Acuérdense que andaban a salto de mata, así que andaban de pisa y corre. Y cuando Ana escuchaba la visita de este predicador, era una de las que estaba en primera fila. Ana escuchaba atentamente sus palabras, que como truenos provenían de aquel púlpito. Y no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en su pastor. Es decir, cuando la iglesia reformada surgió ahí, Ana fue uno de los miembros en plena comunión de esa iglesia. Y Zwinglio fue su pastor. Como una verdadera amante de la palabra de Dios, Ana siempre estaba ansiosa de oír las escrituras como él las enseñaba. Dentro de sus hijos, decíamos que había un varón, Gerald. Era el hijo menor de Ana. Captó la atención ya no solamente de Zwinglio, sino de otros predicadores que empezaban ya a visitar esa región. La facilidad con la que captaba los conceptos, la inteligencia que de inmediato afloraba de este niño. En especial, Zwinglio se interesó por llegar a ser su mentor y lo animó a continuar sus estudios superiores. Zwinglio le daba clases particulares de latín y de griego, y en muchos aspectos llegó a convertirse en un padre para este chico. Cuando Gerald tuvo que marcharse a otra ciudad para seguir estudiando, Zwinglio le escribió todo un libro, el primer manual de Carreño. ¿Alguien conoce el manual de Carreño? ¿Sí? A ver, de los jóvenes. Tenemos que hablarles de eso, ¿verdad? Ya ven. Ya. ¿Se nota? Pues era una especie de manual de Carreño, pero evangélico, reformado. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces le puso un montón de instrucciones. Pues iba a estar solito, ¿quién lo iba a cuidar? ¿Sí? ¿Quién va a estarse poniendo ahí solo que con cámaras si te estás tomando una cerveza en lugar de estar leyendo tu libro de matemáticas, o etcétera, etcétera? Si te vas de juerga con los cuates en lugar de estar haciendo tu tarea, etcétera. Pues entonces Zwinglio quería prevenir todo eso, ¿sí? Borrachos siempre ha habido, acuérdense, ¿sí? Etcétera. Entonces lo escribió una especie de manual, digamos así. Era cortito, dicen, creo que por así, más o menos. El de Carreño es más o menos así.
pero era su preocupación por este joven. Este joven terminó sus estudios, regresó y rápidamente obtuvo del pueblo su favor, y se volvió influyente, tuvo buen trabajo y fue quien después sostenía a su madre. Su madre, aunque ahora pobre, pertenecía a la nobleza. Sabía convivir con los aristócratas. Su esposo, aunque desheredado, era un aristócrata. O sea, se dice de ella que tenía maneras finas de hablar, maneras finas de actuar, etc. Y recuérdense que en esa época hasta para la caminadita tenían que hacerle muy sí, eran entrenados y entrenadas para eso. Ay, caminamos como queremos. Etcétera. Sí. Y así, este niño, diríamos, fue el conector entre Ana y Zwinglio. Por razones de la educación del niño, bueno, pues tenían que intercambiar muchas ideas y etcétera para saber, digo, se había convertido en su mentor y apoyaba entonces a este muchacho. Así que esto pues daba ocasión a que hubiera muchas oportunidades para que Ana y Zwinglio pues convivieran. Y de esto resultó un romance. No se la robó, fue un romance formal. No tuvieron que casarse, decidieron casarse. Hicieron todo el proceso como debe ser. Y así entonces llegó el momento en que Ana y Zwinglio se casaron. Pero igual, también aquí Ana experimentó el rechazo y las críticas, ya no de sus familiares, de su esposo muerto, sino ahora de la propia comunidad reformada. ¿Sí? El joven matrimonio encontró hostilidad desde un principio. Acuérdense que los sacerdotes en aquel entonces hacían un voto de celibato. Casarse entonces, pues eso era un pecado gravísimo, pecado mortal, dicen ellos, ¿no? Porque hay para ellos pecado venial y pecado mortal. Acusaron a Zwinglio de que se casó solamente por su gran belleza y también por su posición económica. Entonces, lo que estaba buscando era Zwinglio sobrevivir. Esto, naturalmente, que hizo sensible también a Ana, y ella, de mutuo propio, dejó de llevar sus joyas. Su aspecto de vestir lo hizo más sencillo y más modesto. No es que tuviera que hacerlo así, prefirió no ser piedra de tropiezo. Calvino, en la institución de la religión cristiana, en una parte por ahí toca, no, estoy parafraseando un poquito, no recuerdo las palabras exactas, pero decía, ¿qué? ¿Acaso no nos podemos reír? Vean las fotografías que nos presentan de los reformadores. Parece que siempre se hubieran comido un chayote y lo tuvieran ahí atorado en la garganta. No, se reían. Estaban también alegres. Bueno, pues esto entonces también decía Calvino, no podemos reírnos, no podemos usar las joyas que hayamos heredado de nuestros familiares. Son producto de la tierra, Dios los hizo para el uso de sus hijos. O sea, esa era la visión de los reformados. Pero vean ahora, no uses aretes, no uses, no. Siempre Dios ha reprobado, ¿sí?,
los excesos, ¿no? Etcétera. Pero jamás ha reprobado todo eso. ¿Sí? Acuérdense, en las bodas, por ejemplo, uno de los regalos era el anillo, y era de oro. ¿Sí? Habla de los aretes, no de los piercing. Hay que tener mucho cuidado cuando se lee la Biblia. Sí, habla de todo eso. Pero ahora vean grupos que no, dicen las mujeres que no deben de usar aretes porque es pecado y etcétera y etcétera. Bueno, algún día hablaremos un poquito con más detalle de eso. Bueno, pero pues eso no era prioritario. Así que lo que hizo fue quitárselo. Si esto es piedra de tropiezo, me lo quito. Pero hubo algo que para nosotros pues nos parece como si fuera de rutina, como si no fuera extraordinario. Acuérdense que estamos en un tiempo en el que fue un tiempo, un parteaguas, en el que cambiamos modelos de vida, modelos arcaicos dirigidos por supersticiones,